Veremos ejercicios del tema movimiento rectilíneo de la unidad 3, aplicaciones de la derivada. Estos ejercicios son ejemplos para resolver el problemario 3, parte 1. El primer ejercicio dice, en los siguientes problemas, S de t es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Encuentre la posición, velocidad, rapidez y aceleración de la partícula en los instantes indicados. Aquí primero tenemos que hacer énfasis en lo siguiente. Estamos estudiando el llamado movimiento rectilíneo, es decir, el que se da en una línea recta. El movimiento rectilíneo puede darse así, hacia la derecha, puedo regresar, pero si se fijan, siempre estoy siguiendo esta línea, ¿de acuerdo? En este caso, el movimiento se da sobre una recta horizontal y dice que la posición está dada por esta función. Al estar en términos de t significa que la posición cambia dependiendo del tiempo que ha transcurrido. Entonces, en este caso, si yo quiero saber la posición en t igual a medio segundo, sustituyo en s la t igual a un medio. Entonces, s de un medio sería 4 por un medio al cuadrado menos 6 por un medio más 1. Un medio al cuadrado me da un cuarto, menos 6 por un medio me da menos 3, ¿verdad? 4 por un cuarto aquí me da 1, menos 6 entre 2 me da menos 3, más 1. Entonces, en este caso, haciendo la suma algebraica, resulta que en t igual a un medio, aquí yo puedo hablar de que el tiempo lo estoy midiendo en segundos, y la distancia o el desplazamiento en metros, resulta que para medio segundo me encuentro a menos 1 metro. Estoy en una posición a menos 1 metro. Este menos 1 significa que estoy a la izquierda de un punto de origen. Ahora, ¿qué pasa cuando han transcurrido 3 segundos? A los 3 segundos yo puedo saber dónde está la partícula, cuál es su posición, sustituyendo nuevamente en la función de posición el 3. Sería 4 por 3 al cuadrado, menos 6 por 3 más 1. 3 al cuadrado me da 9, para quedar 4 por 9, 36. 6 por 3 me da menos 18 y más 1. Aquí resulta, después de la suma algebraica, que en t igual a 3 segundos la partícula está a 19 metros. Como es una posición positiva, significa entonces que me encuentro a 19 metros a la derecha del origen. Ahora, para calcular la velocidad, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. ¿Por qué es la derivada de la posición? Porque la derivada es la razón de cambio de una variable contra otra. Entonces, en este caso, si lo que yo estoy estudiando es cómo cambia la posición en el tiempo, sabemos que el cambio de posición en el tiempo pues tiene nombre y se llama velocidad. Entonces, en este caso, la razón de cambio de distancia en tiempo, ¿verdad?, es la derivada de s de t, de esta 4t cuadrada menos 6t más 1. Entonces la derivada de s de t es 8t menos 6, y entonces ya dijimos, esa sería la velocidad. Y si yo quiero saber la velocidad a medio segundo, pues lo único que hago es sustituir. Aquí 8 por un medio menos 6 me da 4 menos 6 menos 2 metros sobre segundo. El signo negativo de la velocidad se refiere a en qué dirección se está moviendo la partícula en ese instante. Entonces, después de transcurrir medio segundo, como me está resultando una velocidad negativa, significa que en ese instante el objeto se mueve con dirección a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa en 3 segundos? ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad en 3 segundos es sustituir el 3 aquí, ¿verdad?, en la función v de t. Sería 8 por 3, 24 menos 6, da 18 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, después de 3 segundos, la velocidad es 18. El signo positivo significa que en ese instante la velocidad es con movimiento hacia la derecha. Ahora, la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Entonces, sabemos que el valor absoluto de menos 2 es un 2. Y el valor absoluto de 18, pues es 18, entonces esta sería la rapidez, ¿de acuerdo? Aquí en resumen, fíjense bien, vamos a ver que para medio segundo, después de que empiezo a analizar el movimiento, ha transcurrido medio segundo, la partícula está a menos 1 metro, ¿verdad? Menos 1 metro, está acá a la izquierda del cero, y se mueve a razón de menos 2 metros sobre segundo, ¿verdad?
Entonces su posición cambia a razón de 2 metros sobre segundo. Lleva una velocidad negativa, en ese instante se estaba moviendo a la izquierda. En el intervalo, ¿verdad?, de 1 medio a 3 pasó algo porque a los 3 segundos la partícula ya se encuentra a 19 metros, quiere decir que está a la derecha, y ya lleva una velocidad positiva de 18 metros sobre segundo, quiere decir que en ese instante ya se movía hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese sería como un resumen de esta parte del movimiento. Vamos a ver la aceleración. Sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Si yo tengo una función de velocidad y la derivo con respecto al tiempo, lo que estoy obteniendo es la razón de cambio instantánea de la velocidad con respecto a t, o también llamada aceleración. Entonces aquí nada más hay que recordar que si la velocidad la obtuve al derivar una función de posición, una s de t, y la aceleración resulta de derivar la v de t, entonces se dice que la aceleración es la primera derivada de la velocidad o la segunda derivada de la función de posición s de t. Entonces en este caso, si la velocidad yo ya la había calculado derivando esta como 8t menos 6, la aceleración sería la derivada de 8t menos 6 sería igual a 8. En este caso, esta función aceleración ya no está en función del tiempo, o sea, ya no va a cambiar con respecto al tiempo. Quiere decir que la aceleración es una constante. Para cualquier momento, para cualquier instante del análisis de este movimiento, entonces la aceleración permanecerá en 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para responder la pregunta de cuál es la aceleración en t igual a 1 medio, t igual a 3, y en este caso, para cualquier instante, sabemos que la aceleración permanecerá en 8. El siguiente ejercicio es lo mismo, calcular posición, velocidad, rapidez y aceleración en los instantes indicados, pero ahora la función de posición está dada por t más seno de pi por t. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular la posición en t igual a 1 segundo, hay que sustituir en t igual a 1 segundo. Entonces sería 1 más seno de pi por 1. Pi por 1 es pi, entonces aquí me queda 1 más seno de pi. El seno de pi con su calculadora en radianes es un 0, entonces 1 más 0, 1. Entonces en t igual a 1 segundo, la partícula está a 1 metro. Positivo significa que está 1 metro a la derecha del origen. Ahora, en t igual a 3 medios, nuevamente sustituyo la t por 3 medios. Aquí seno de pi por 3 medios sería seno de 3pi sobre 2. Entonces queda 3 medios más el seno de 3pi sobre 2 me da menos 1. Les invito a que con su calculadora lo resuelvan. Para quedar 3 medios menos 1 entero me da 1 medio metro. Entonces en t igual a 3 medios segundos, el objeto o la partícula se ubica a medio metro a la derecha del origen. Ahora, para calcular v de t, sabemos que hay que derivar la función s de t. Entonces, en este caso, si s de t está dada por t más seno de pi por t, ¿verdad? Entonces, la velocidad, sería la derivada de esto. Entonces sería, la derivada de t es 1. Aquí, para derivar seno de pi por t, utilizo esta fórmula que tengo acá arribita, ¿verdad? Utilizo seno de u, donde u es pi por t. Y aquí su derivada es coseno de u por la derivada de u. Hay que derivar pi por t. ¿Cuánto es la derivada de pi por t? Es pi. De tal forma que la derivada del seno de pi por t sería coseno de u, coseno de pi por t, todo este coseno multiplicando a pi, que es la derivada de pi por t. Entonces sería ese pi multiplica el coseno, lo ponemos aquí atrásito. Por lo tanto, la velocidad, como está dicho aquí, la velocidad está por 1 más pi, coseno de pi por t. Ahora, si yo quiero saber la velocidad en un segundo, sustituyo en la t el 1. Entonces, pi por 1 me da coseno de pi. El coseno de pi es menos 1 y entonces se queda 1 más pi por el coseno de pi, que es menos 1. Pi por menos 1 me da menos pi y entonces así quedaría indicada esa velocidad. Cuando t
t vale 3 medios, entonces aquí sustituyo el t por 3 medios, sería pi por 3 medios me da 3pi sobre 2. Entonces sería 1 más pi coseno 3pi sobre 2. El coseno de 3pi sobre 2 es 0, ¿verdad? Entonces queda 1 más pi por 0, me da 1 menos 0, resultando que en la velocidad t igual a 3 medios, aquí está, hay un errorcito, aquí es v de 3 medios, es 1 metro sobre segundo, ¿de acuerdo? Ahora, para calcular la rapidez sabemos que es sacarle el valor absoluto a la velocidad. En este caso, el valor absoluto de 1 menos pi, aquí solamente es invertir los signos, el pi es el positivo y el 1 es el negativo, para que nos resulte esta rapidez. Y el valor absoluto de 1, pues es 1 metro sobre segundo, y eso entonces sería la respuesta. Y ahora para calcular la aceleración hay que derivar velocidad. Entonces aquí nuevamente vamos a tener que, si la velocidad está dado por esta, ¿verdad? La aceleración sería derivar 1 más pi coseno de pi por t, entonces sería su derivada, la derivada de v de t, sería la derivada de 1 es 0, pi es una constante y hay que derivar el coseno de pi por t. Aquí se deriva con la fórmula del coseno de u. Yo sé que la derivada del coseno de u es menos seno de u, menos seno de pi por t, que multiplica a la derivada de pi por t otra vez por pi, ¿verdad? Entonces todo esto. Aquí pi por pi lo puedo poner como pi al cuadrado. Y ese menos va a hacer que todo este producto sea negativo. Entonces menos pi cuadrado seno de pi por t sería la derivada de esto, que es lo que tengo aquí. Entonces la derivada, o sea, la aceleración es menos pi cuadrada por seno de pi por t. Ahora, sustituyendo, ¿verdad? Cuando t vale 1, aquí t vale 1, pi por 1 da pi, el seno de pi es 0, entonces queda menos pi cuadrada por 0 es 0, quiere decir que la aceleración en un segundo es de 0 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración a 3 medios segundos sería sustituir esta t por 3 medios, ¿verdad? Esta t por 3 medios me da 3 medios de pi sobre 2, entonces aquí sería, estamos leyendo. El seno de 3pi sobre 2 es menos 1, entonces menos 1 por menos pi cuadrado me da pi al cuadrado. Quiere decir que la aceleración a los 3 medios segundos es pi cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. Este sería para este ejercicio. Ahora el siguiente ejercicio dice: S de t es una función de posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal y está dada por esta función t cúbica menos 4t. Entonces aquí lo que me piden en el punto 1 dice cuál es la aceleración de la partícula cuando la velocidad es igual a 2. Número 2, cuál es la posición de la partícula cuando la aceleración es 18. Y por último, cuál es la velocidad de la partícula cuando la posición es igual a 0, o sea, cuando estoy en el origen. En este primer problema, ¿cuál es la aceleración de la partícula cuando la velocidad es 2? Aquí necesito obtener una función aceleración para poder resolverlo. Entonces, si yo derivo en primer lugar s de t, ustedes saben que la primera derivada de s de t se llama velocidad, en este caso sería 3t cuadrada menos 4, esa es v, y a su vez aceleración es la derivada de esa v, entonces sería 6t. Esta fórmula ya me permite a mí calcular la aceleración en un instante dado. En el instante que me piden es cuando la velocidad vale 2. Necesito saber cuánto vale el tiempo cuando la velocidad es 2. Entonces, si la velocidad está dada por 3t cuadrada menos 4 y esto yo lo igualo a 2, aquí tengo que la velocidad es igual a 2 y resuelvo para t, aquí yo voy a despejar t, lo voy a hacer por pasos. 3t cuadrada es igual a 2 más 4, o sea 3t cuadrada es igual a 6. Y aquí t, pues nada más, este 3 pasar dividiendo sería la raíz cuadrada de 6 sobre 3. Entonces aquí, si se fijan, la raíz cuadrada de 2 es el tiempo, ¿verdad? Cuando la velocidad es igual a 2. Entonces la velocidad es 2 en t igual a raíz de 2 segundos.
Entonces, este es el tiempo que va a alimentar a esa función de velocidad. Entonces, yo quiero saber la velocidad cuando tengo raíz de 2 segundos. Entonces, aquí sería 6 por raíz de 2. Pueden hacer el cálculo en su calculadora o dejarlo indicado. En este caso sería 8.485. Entonces, aquí sería 8.485 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora ¿cuál es la posición de la partícula cuando la aceleración es igual a 18? La posición de la partícula está dada por S de t. Y S de t sabemos que se alimenta con un tiempo. Entonces, en este caso, el tiempo es aquel tiempo cuando la aceleración es igual a 18. Entonces, yo sé que la aceleración del problema anterior, del ejercicio anterior, estaba por 6t. Cuando la aceleración 6t es igual a 18, yo quiero saber cuánto tiempo ha transcurrido, resuelvo para t, entonces 18 entre 6 me da igual a 3 segundos. Entonces, la aceleración es igual a 18 cuando han transcurrido 3 segundos. Y yo quiero saber la posición en ese momento, entonces hay que sustituir ese 3 segundos en S de t. Entonces, para obtener 3 al cubo menos 4 por 3. Entonces sería 27 menos 12, aquí resulta 15 metros. Entonces, después de 3 segundos, la aceleración es 18 y la posición son 15 metros, o sea, 15 metros a la derecha del origen. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la velocidad cuando S de t o la posición es 0? La velocidad la voy a calcular su función. Sabemos que la función velocidad resulta de derivar S de t. Entonces, en este caso, la velocidad es 3t cuadrada menos 4. Entonces, en este caso, ¿cuál es la velocidad cuando la posición es 0? La velocidad está dada por esto, necesito el tiempo cuando la posición es 0. Si la posición está dada por t cúbica menos 4 por t y es igual a 0, cuando yo resuelva para el tiempo, ¿verdad?, de esta ecuación, estaría calculando cuáles son los tiempos en los que ocurre eso, que la partícula está en el origen. Esta función es una ecuación cúbica que se puede resolver por factorización. En este caso veo que hay dos términos que tienen como factor común la t. Entonces, si hacemos algo equivalente, me estaría quedando esta nueva ecuación equivalente. En este caso, tengo dos factores, t y t cuadrada menos 4. Cuando cualquiera de esos dos factores sea 0, se cumple la igualdad. En este caso, el primer valor es cuando esa t es igual a 0, es una solución, y la otra es cuando ese factor t cuadrada menos 4 también es igual a 0. Entonces aquí nuevamente, si resuelvo, ¿verdad?, aquí fácilmente se ve que t es la raíz cuadrada de 4. Aquí yo voy a obtener dos tiempos, un tiempo positivo y un tiempo negativo. En este caso descarto el tiempo negativo y resulta que también cuando t vale 2, ¿verdad?, esta función de posición es igual a 0. Entonces, estos dos tiempos, t igual a 0 y t igual a 2, son cuando la partícula está en el origen, o sea, cuando S de t vale 0, y entonces, esos dos tiempos son los que voy a sustituir en v de t. Primero sustituyo tiempo 0 para que me dé menos 4 metros sobre segundo. Y luego sustituyo el tiempo de 2 segundos, ¿verdad?, en v de t para que me resulte 3 por 2 al cuadrado menos 4. Resulta 12 menos 4 igual a 8. Entonces, estas serían las respuestas, 8 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad cuando la partícula pasa o está en el origen es menos 4 metros sobre segundo y 8 metros. Recordemos que esta partícula puede estarse moviendo hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad?, en cualquier instante. Por último, veremos este ejemplo.
En el siguiente problema, S de t es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Inciso A, ¿cuándo acelera la partícula y cuándo desacelera? Inciso B, representa con una gráfica el movimiento de la partícula en el intervalo -1, 9 segundos. Para el inciso A, ¿cuándo acelera la partícula y cuándo desacelera? Tomemos en cuenta que acelera cuando la velocidad y la aceleración tienen los mismos signos, ambas positivas o ambas negativas, y desacelera cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos. Entonces, en este caso, como me interesan mucho los signos, ¿verdad? Cuándo es positiva y cuándo es negativa, la manera de proceder será la siguiente. Primero obtengo la función velocidad, que sabemos que es derivando la s de t. 3t cuadrada menos 24t más 36. Si yo esta velocidad la convierto en una desigualdad mayor a 0, los resultados, ¿verdad?, de esta desigualdad me ayudarán a determinar en qué intervalos, ¿verdad?, es positiva, mayor a 0, en qué intervalos de tiempo será positiva, y también por el método de resolución de desigualdades cuadráticas también podría saber en qué intervalo es negativa. Entonces, esta sería la manera de conocer el signo. Entonces, resolviendo esta desigualdad, me doy cuenta de que estos tres términos tienen el factor común 3, y si lo factorizo me queda menos 8t más 12, y aquí sería mayor a 0. Si este 3 que resultó a la izquierda lo paso dividiendo al lado derecho, se va a eliminar porque 0 entre 3 es 0, y entonces me queda esta desigualdad. T cuadrado menos 8t más 12 mayor a 0. Cuando yo factorizo este trinomio, que en este caso sí es factorizable, de la forma de dos binomios, donde busco dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den menos 8, esos números son menos 6 y menos 2, menos 6 por 2, por menos 2 me da 12 y menos 6 menos 2 me da menos 8. Entonces, en una desigualdad cuadrática, cuando tengo estos factores y encuentro los valores de t en que los factores son iguales a 0, aquí cuando t vale 6, este factor es 0, y cuando t vale 2, este otro factor también es 0. Esos son llamados puntos de separación. Esos puntos de separación me dividen la recta numérica en tres intervalos. El intervalo que va de 2 a la izquierda, el intervalo que va de 2 a 6 y el intervalo que va de 6 a 8. En esos tres intervalos resulta que el signo de la velocidad es positivo o negativo. Y para saber entonces cuándo es positivo y cuándo es negativo, lo que tengo que hacer es tomar puntos de prueba. Entonces, en este caso, si yo tomo un punto de prueba en el intervalo que va de 2 hacia la izquierda, yo puedo tomar por comunidad el número 0. En el intervalo de 2 a 6 yo puedo tomar cualquier número entre esos dos, yo voy a tomar el 3. Y en el intervalo de 6 en adelante puedo tomar el 7 como punto de prueba. Esos puntos de prueba, que son de tiempo, los voy a sustituir en esta función, ¿verdad? En esta función de desigualdad. Y voy a ver cuál es el resultado, cómo es el resultado, si es positivo o negativo. Entonces, en el caso de cuando t vale 0, si sustituyo 0 menos 6, me da menos 6. Aquí sustituyo 0 menos 6 me da menos 6. Y 0 menos 2 me da menos 2. Menos 6 por menos 2 me da 12 positivo. Entonces quiere decir que a la izquierda del 2, todo ese intervalo, ¿verdad?, de tiempos hacen las velocidades positivas. Cuando tomo el valor de prueba 3, sustituyéndolo nuevamente aquí, 3 menos 6 me da menos 3. Y 3 menos 2 me da 1. Entonces, menos 3 por 1 me da menos 3. Quiere decir que en el intervalo de 2 a 6, aquí la velocidad es negativa. Y tomando en cuenta en el intervalo de 6 en adelante un número 7, si lo pruebo aquí, 7 menos 6 me da 1 positivo y 7 menos 2 me da 5. 5 positivo por 1 positivo me da 5 positivo, quiere decir que la velocidad es positiva en todos estos intervalos. Entonces, aquí les decía que tomando esos puntos de prueba,
¿verdad? Esos puntos de separación 2 y 6 me indican que la velocidad es positiva de 2 hacia atrás, del tiempo 2 hacia atrás, es negativa de 2 a 6 y otra vez vuelve a ser positiva de 6 en adelante. Entonces ahí yo ya conozco los signos de la aceleración. Entonces si yo quiero también saber los signos de velocidad, si yo también quiero saber los signos de aceleración, pues lo que tengo que hacer es lo mismo, hacer que la aceleración, primero obtengo la función aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad, hay que derivar sería 2 por 3, 6t menos 24, ¿verdad? Entonces aquí otra vez, si lo convierto en una desigualdad, ¿verdad? Y resuelvo, esta desigualdad no es cuadrática, se resuelve más fácil. Aquí este 24 pasa sumando al lado derecho y t es mayor a 24 entre 6, t mayor a 4. Nuevamente, este es el punto de separación. Para el caso de la aceleración, se va a separar la recta en dos intervalos, de 4 para atrás y de 4 en adelante. Tomando puntos de prueba, ¿verdad? Si yo tomo un número de 4 hacia la izquierda, yo nuevamente puedo tomar el 0, entonces sustituyéndolo aquí, en esta. Si t vale 0, aquí menos 24 significa que todos los números a la izquierda de el 4, ¿verdad? Todos los números a la izquierda del 4 me harán que la aceleración sea negativa. Y si tomo un número a la izquierda del 4, que puede ser el 6, aquí tengo un 6, si lo sustituyo aquí, 6 por 6, 36 menos 24, me da un resultado positivo. Y entonces yo ya sé que la aceleración es positiva de 4 en adelante. Así se dividieron entonces mis segmentos. Los segmentos de separación resultan así. Y entonces de aquí fácilmente puedo ver cuando V y A son ambas positivas o ambas negativas. Entonces, ahora utilizando colores para identificar en qué intervalos de tiempo la velocidad es positiva o negativa y también igual la aceleración, aquí estoy indicando con rojo los intervalos de tiempo positivos y negativos para ambas variables. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tengo que la velocidad es positiva de menos 1 a 2 y de 6 a 9. Aquí recordemos que el problema me decía que encontrara cuando acelera y desacelera en el intervalo de menos 1 a 9. Por eso estoy acotándolo a esos dos tiempos. Y también aquí para el caso de la aceleración, esta es la gráfica de aceleración, la aceleración es negativa para los tiempos de menos 1 a 4 y es positiva de 4 a 9. Entonces en este caso, haciendo el análisis, tomando en cuenta estos colores, acelera cuando tienen los mismos signos. Aquí la velocidad y la aceleración tienen iguales signos, positivos o negativos, en el intervalo de 2 a 4. De 2 a 4 ambas son rojos y de 6 a 9 también ambas son verdes. Y desacelera cuando tienen signos opuestos. En este caso, de menos 1 a 2, si se fijan, la velocidad es positiva y la aceleración negativa. Y en el intervalo de 4 a 6, la velocidad es negativa y la aceleración es positiva. Entonces, esa es la manera de encontrarlo. Para finalizar, en el inciso B, representa una gráfica del movimiento de la partícula en el intervalo menos 1, 9. En este caso, sabemos que la recta del tiempo para la velocidad quedó dividida en tres intervalos. Son los intervalos que me dieron esos puntos de separación, 2 y 6. Entonces, en esos intervalos yo puedo arrojarlos en una tabla, ¿verdad? Los signos de velocidad para ver en qué sentido se movía la partícula. En este caso, en el intervalo de menos 1 a 2, la velocidad era positiva, por lo tanto la partícula se movía a la derecha. En el intervalo de 2 a 6 ya vimos que la velocidad era negativa, por lo tanto se movía a la izquierda. Y de 6 a 9 la partícula nuevamente se movía a la derecha, era un signo positivo. A partir de esa tabla puedo construir otra donde tenga instantes de tiempo. Esos instantes de tiempo resultan de los, ¿cómo se llaman?
de los intervalos, ¿verdad? De las fronteras de esos intervalos de tiempo construidos en la primera parte. Entonces, tengo el instante -1, después sigue el instante 2, el instante 6 y el instante 9. Con esos instantes, en esos tiempos, yo calculo la posición. Recordemos que la posición me la da S de t, y si yo quiero saber la posición en el instante t-1, sustituyo acá t-1 para obtener un resultado de -79. Acuérdense que aquí -79 indica que estoy a 79 metros a la izquierda del origen. Para el instante 2, en el tiempo t igual a 2, la posición era a 2 metros del origen, o sea, a la derecha. En el tiempo t igual a 6, nuevamente estoy a la izquierda, en -30. Y en el tiempo t igual a 9, otra vez estoy a la derecha, a 51 unidades del origen. Entonces, estos puntitos de la posición me los voy a llevar a una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de S de la posición. Entonces marco el primero, -79, me voy de 0 a -79, aquí pongo un punto. Después en 2, la posición 2, aquí pongo otro punto y aquí le pongo que fue en el tiempo igual a 2 cuando ya estoy por acá. En el tiempo igual a 6 me moví a -30 unidades, acá -30, acá pongo un -6. Y en 9, ¿verdad? En 9 segundos ya estoy en 51. Aquí es necesario hacer esta curva, ¿verdad? Esta curva de movimiento, porque si yo todo lo pasara sobre una misma recta horizontal, pues no alcanzaría a apreciar en qué momento fue el cambio de dirección. Entonces, esa sería la manera de hacer el análisis gráfico del movimiento rectilíneo.